qué es lo que debe ver cuando uno tiene alteraciones de alguna forma del hígado y tiene la oportunidad de hacer el estudio del hígado. Desde el punto de vista histológico, estamos hablando desde el punto de vista de patología. Entonces nosotros, para hacer este análisis muy breve, conocemos bien la estructura histológica del hígado, es el siguiente. Una tríada, que es la arteria, la vena y el canalículo biliar, que es el famoso espacio porta. Rodeando a estas estructuras hay un tejido conectivo muy escaso, una que otra célula inflamatoria también por ahí que se presenta, pero de todos modos esa es su conformación normal. ¿Qué tengo que reconocer también de ahí? De repente un linfático o algún filete nervioso que a veces para este caso no juega un papel importante. El otro extremo está la vena central del lobulillo. Estas estructuras se conectan y se comunican directamente a través de otras estructuras que son los sinusoides. Entre los sinusoides, las famosas columnas de los hepatocitos que forman prácticamente el corazón o el parénquima propiamente del hígado. Cuando nosotros hablamos de parénquima hepático o parénquima de cualquier órgano, es la célula o la estructura responsable de la principal función que tiene el órgano. El corazón será el miocito, en el riñón serán, bueno, todos los epitelios, los glomérulos, etc. Y en el caso del hígado, principalmente son los hepatocitos. Esta interrelación, esta conexión, esta sociedad que hay y que debe haber entre esta estructura típica del espacio porta y la vena central del lobulillo es tremendamente importante para la fisiología normal del hígado y lógicamente si es que funciona bien no hay de qué preocuparse, entonces no estamos en el campo de la patología, ¿verdad? Estas tres estructuras deben tener armoniosamente en cuantía, en proporción, en disposición, etc. y en funcionamiento. No nos olvidemos que todo lo que producen los hepatocitos y que tiene que vertirse hacia el exterior del hígado si se quiere, una de ellas va vía sinusoides, otra va vía canalículos biliares, y representando o examinando cualquiera de estas estructuras nosotros podemos inferir la causa probable si es que la hubiera. Esta delimitación que probablemente ya ustedes la conocen muy bien, el famoso lobulillo hepático, se pinta o el diagrama hexagonal, no es tan hexagonal, tampoco es una cuestión geométrica que no la existe, sino más o menos se dibuja así, y el otro es el acino por el otro lado. Funcionalmente este es un poquito más fisiológico si se quiere, y tiene también una importancia porque cuando vamos a ver ahora algunas alteraciones comprometen más una zona de la otra y tiene su razón anatómica y fisiológica. Acá tenemos la vena central del lobulillo, los espacios porta, etc. Y la zona del hepatocito sería aquí, la zona 1, sería esta zona. La zona 2, a mitad más o menos, el tercio medio, etc. Y la zona 3, que equivale a la zona más próxima a la vena central, porque esta es una representación que es importante porque la lesión, mejor dicho, el territorio más frágil, más vulnerable si se quiere, así como el corazón es lo que está pegado al endocardio, en este caso es la zona C. Entonces no es raro que muchas de las patologías empiecen justamente por esta zona, o la manifestación que tengan las patologías que hayan cambios estructurales comprometan un poco más esa zona. De ahí que cuando nosotros valoramos una biopsia, por ejemplo, debemos tener buena cantidad de espacios porta y buena cantidad de venas centrales del lobulillo. Si esto no es así, realmente la muestra no es óptima para el estudio histológico. Eso hablando lógicamente de una biopsia con aguja, y ustedes van a ver, o lo han visto seguramente, han hecho gastroenterología ya todavía. Van a ir para hacer un examen. En primer lugar, es una posibilidad de última instancia tal vez, por eso que no es tan común como sacar una biopsia de estómago, de lengua, de recto, etc. Porque hay un riesgo
que hay que valorarlo lógicamente, se entra con una aguja en la zona hepática más o menos y es una biopsia ciega, ¿no? Entra la aguja y saca lo que hay por ahí. Salvo que sea una biopsia dirigida en donde con un aparato estereotáxico o ecografía, ese se dirige la aguja a una zona determinada, si es que hay una masa tumoral, por ejemplo, eso puede ser una biopsia del tumor. Pero aquí como la lesión es panhepática, entra la aguja y saca lo que hay. Pero tiene su riesgo, por eso que todo lo que es procesos invasivos se queda casi al último entre las posibilidades diagnósticas que hay. Y ahora por fortuna tenemos muchos exámenes auxiliares que fácilmente pueden representar alguna estructura que haya en el hígado. Alguna alteración, perdón. Nuevamente lo mismo, para que vean ustedes, este ordenamiento debemos respetarlo, la vena central, los sinusoides. Aquí también están las famosas células de Kupffer y la vena, el espacio porta. Histológicamente lo mismo que hemos dicho, ahora sí ya se ve más o menos estructurado, el espacio porta, la vena central del oblillo, esta sería la zona 3 como decíamos, la zona 2 a esta zona y la zona 1 más o menos acá. Esta es una microfotografía de hígado normal y así se ve, tanto en orden como en disposición de las células, tamaño de ellas, tamaño del núcleo, lógicamente, relación que haya entre el núcleo y el citoplasma, en fin, este es un... Y aquí para resaltar un poquito nada más, la pared interna, que en buena cuenta viene a ser la pared de la vena central del oblillo, conectado a una serie de sinusoides que drenan a ella después. Y esto es importante reconocerlo porque cuando hablemos de problemas circulatorios, esta fisiología es fundamental para poder entender por qué los cambios se producen a ese nivel. Está teñido o pintado, si se quiere, tenuamente por una capita muy delgada de tejido colágeno, de material colágeno o tejido fibroso, que hasta ahí es normal. Y les digo esto porque cuando nosotros encontramos estructuras alteradas, como vas a ver en algunas otras fotografías, hay que interpretarlas como esto. Entonces, esto es lo normal. Aquí también, miren, el espacio porta un escaso material, este azulado que también aquí es una atención especial para ver tejido conectivo. Y aquí ya viene el problema. Decíamos, la vena central, que la zona más comprometida, dependiendo de la lesión donde estuviera, uno tiene que valorarla y ver dónde está. Y si nosotros vemos algunas zonas, si se quiere, de esta, podemos ver esta célula, por ejemplo, que debería ser igual a esta o a esta. Es fácil corregir que hay una alteración muy significativa. Igual en esta de acá, un poquito más grande. Y así, si ustedes ven, hay varias de ellas que uno las valora y puede decir, esto tiene degeneración tal o cual, en fin. Y uno lo puede ver aquí. Yo puedo decir, por ejemplo, que esto es bacteriano, probablemente se me aleje un poco. Pero sí lo que puedo decir, por ejemplo, porque ahora vamos a ver por qué también, que es un aspecto viral. Yo veo el virus, no veo el virus. Veo las consecuencias del acto o de la acción o de la presencia del virus ahí, lo que se conoce como efecto citopático. Cuando yo examino un papanicolao de una mujer que está infectada por el papiloma del virus humano, yo no veo el virus. Si quiero ver el virus, tengo que hacer otra prueba especial y detectar estructuras que son del virus. Pero tampoco se ve el virus completo. El virus no se ve, ustedes saben bien, porque se integra al núcleo, y lo que se verá partículas o órganos reactivos. Entonces lo que yo veo aquí, y esa es casi siempre pregunta de examen también, son las consecuencias de la acción viral sobre la célula. Pero son tan típicas que yo sí la puedo decir, esto debe ser una hepatitis viral. Pero eso que lleva, también lleva a destrucción de hepatocitos, por ejemplo, esta zona que está más comprometida y las otras. Si yo veo esta célula, veo esta de acá, miren ustedes que la acompaña o la rodea algunas células inflamatorias, porque toda lesión o toda célula lesionada
también provoca una reacción inflamatoria. Y al provocar una reacción inflamatoria hay que ver la evidencia ahí. Puede ser más o menos leve, como en este caso, que sería una necrosis más o menos focal o zonal, pero puede ser un poquito más grande. Miren, toda esta zona, por algo hemos invertido algunos minutos para ver e incidir sobre la histología normal del hígado para que valoren ustedes cómo se deteriora. Toda esta zona no tiene la protección. Aparte que hay mucho más células, al parecer hay otras que están destruidas. Entonces esta es una necrosis en puente que tiene su significado también entre nosotros. Aparte de eso, uno puede valorar otras cosas, de repente, concreciones, cuerpos extraños eventualmente, o algunas remansos, si se quiere, por ejemplo, cuando hay una hepatitis, o una, no necesariamente hepatitis, sino un problema, una hepatopatía colestásica que tiene bilirrubinas altas, se obstruye, por ejemplo, el canal de drenaje a nivel del coledo codistal o la ampolla de Vater, en fin, retrocedemos y se va complicando hacia el hígado. Y podemos valorar nosotros ahí, por ejemplo, que siendo un proceso inflamatorio o infeccioso ya también en la vía extrahepática, puede tener repercusión hacia el hígado y se puede ver ahí inflamación aguda y uno puede decir si esto es una colangitis cuyo origen debe estar fuera del hígado de repente o dentro del hígado. Pero ya valoramos y decimos, colangitis, ¿dónde está? Debe estar por los colangiolos o los espacios porta. Y si es aguda, debe ser mucho polimorfo nuclear. Como siempre, todo proceso inflamatorio agudo, bacteriano, va con polimorfos nucleares. Y ahora hay que buscarle por ahí la patología. Pero ese remanso de sustancias de bilirrubina y otras, a veces quedan acumuladas dentro del hepatocito. Porque hay dificultad en el drenaje, o porque el hepatocito funciona mal, o porque hay una hiperbilirrubinemia antes de llegar al hígado, como es una hemólisis, por ejemplo. Uno puede valorar y puede decir, esto puede ser una hemólisis, o puede ser una ictericia prehepática, hepática o posthepática. ¿Necesito hacer una biopsia para ello? No, porque hay valores de laboratorio que son mucho más confiables y más rápidos además. Yo hago un examen ahorita a los 30 minutos, ahora con la tecnología que hay, ya puedo valorar y puedo decir, esta es una lesión prehepática. Pero si yo tengo una posibilidad de examinar el hígado, encuentro estos remanentes con coloraciones que puedo decir, sí, esta es una colestasis. No puedo decir de qué tipo, pero por lo menos ya sabemos que hay colestasis. Como otras lesiones puede ser de leve, moderada o severa. Si la lesión es mucho más llamativa, más compleja, más grave, de mayor evolución, que ya está destruyendo el hígado y que de repente ya tiene hasta insuficiencia hepática, podemos llegar a estos extremos. Estas son las más amarillentas que están viendo ustedes. Es el hígado. Pero en las diapositivas que hemos mostrado normales, no hay para nada esta forma, esta distribución, y menos estas estructuras. ¿Qué son estas? Si no había, ya estoy viendo que ahora existen y que están. ¿Hay alguna duda de que hay una alteración de estructura? No hay nada, ¿verdad? Por eso siempre decimos, y eso es una cuestión de muy antiguo, lo han dicho, ¿no? Una imagen más que 1000 palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es interpretar. Parénquima hepático, remanente aquí estos 4 sectores, y esta estructura representa a incremento considerable del tejido fibroso dentro del hígado. Fibrosis siempre, muchachos, igual cicatrización. Y si hay cicatrización es porque ha habido lesión. Y probablemente una lesión muy significativa, porque miren la extensión que hay, puede ser peor todavía, puede ser mayor. Entonces nosotros interpretamos el cuadro. A veces ni siquiera interesa ya mucho cuál es la causa desencadenante. Como les decía, en algunos casos también una insuficiencia renal
Lo último que podemos averiguar en la insuficiencia renal es tal vez a qué se debe la insuficiencia renal. Porque si comenzamos a averiguar a qué se debe una insuficiencia renal, de repente el paciente se nos muere y no le damos tratamiento. Lo que hay que tratar en ese momento es la insuficiencia renal y después ver la causa y si es que nos puede ayudar. ¿De acuerdo? Porque es otra instancia, igual que una insuficiencia cardíaca. En ese momento tengo una insuficiencia cardíaca y hay que resolver el problema. En este caso similar. Esto es lo que se llama la cirrosis. Vamos a valorarlo porque vamos a hablar prácticamente de cirrosis ahora en una sola clase. Estas manchas que ven ustedes, azuladas, esta es una coloración especial para buscar o identificar cicatriz o material o tejido colágeno o fibrosis. Es esta representación. ¿Algo tiene que ver con el hígado normal? Nada, como ustedes verán. Ahora puede ser así, puede ser mucho más grande, más manifiesta. Y estos centros que están viendo ustedes, color un poquito más ocre si se quiere, son los pocos remanentes que quedan de hígado, que tampoco está normal del todo, ¿eh? Si nosotros vemos esta zona, o esta de acá por ejemplo, cualquiera de ellas, hay una zona que aparentemente están vacías, son blancas, son transparentes si se quiere. ¿Qué ha pasado acá? Aquí hay esteatosis hepática. Entonces no solamente hay fibrosis, hay distorsión completa del parénquima y no nos olvidemos, por algo le pusimos las primeras diapositivas. Tiene que haber una armonía entre las estructuras que son vecinas y que correlacionan y que se interlazan funcionalmente, tanto como el parénquima propio. Si esto se altera, obviamente se altera toda la funcionalidad del hígado. Y esa es una de las desgracias que tienen los pacientes cuando hacen cirrosis hepática. Está alterado del todo. Por más que haya parénquima aparentemente funcionante, el resto de la estructura está tan alterada de que no se puede drenar adecuadamente, por ejemplo, porque hay fibrosis, hay cicatrización y una serie de problemas que vienen después. Por eso, esto es lo que nosotros llamaríamos un hígado cicatricial. Entidades variadas pueden ser, por eso hablamos de cirrosis, no decimos por qué todavía. Cirrosis es un estadio en donde el hígado se fibrosa, se cicatriza, y ya veremos después por qué o cómo. Una enfermedad congénita, por ejemplo la hemocromatosis, puede condicionar la alteración del hígado, sí. Acá tienen, por ejemplo, miren, lo rojo, lo más ocre, si se quiere, lo que queda de hígado, pero miren, el resto ha sido reemplazado por ese tejido fibroso. Por eso que aquí tienen unos nodulitos, cuando van en la microfotografía, aquí se nota más o menos regular, en los bordes. Son los nodulitos que son características de la cirrosis, que la vamos a ver. Puede ser que el parénquima hepático o el hígado sufra por una lesión propia del hepatocito, del hígado. Puede ser que sea de los conductos biliares, pero también puede ser por un cuerpo extraño. Un ejemplo típico es que haya un histidatídico. Bueno, pues es un parásito, es una estructura extraña que ha venido y que se ha metido al hígado. Y como ocupa espacio, ¿qué va a hacer? El parénquima va a estar alterado. Y si está alterado, lógicamente va a estar alterada la función. Otras veces es por depósitos anómalos, ya no dentro del hepatocito como hemos visto, y ustedes lo han revisado bien, como ejemplo de esteatosis o acúmulo de líquidos intracelulares, como es la esteatosis hepática, sino más bien por acúmulo o por depósito de material extraño extracelular. Por ejemplo, estas zonas, todas estas zonas que están viendo acá, que aparentemente son acelulares, y cierto, es acelular. Este es lo que se conoce como amiloidosis. La amiloidosis también tiene una serie de vertientes, causas si se quiere. Después se verá por qué, pero esta es una amiloidosis, es una amiloidosis. Después se buscará cuál es la causa de la amiloidosis. Tampoco es patrimonio del hígado solamente la amiloidosis, de las amiloidosis son enfermedades sistémicas. Entonces puede haber, cuando hay amiloidosis, hay que proyectarse y hay que ver que debe tener el riñón, debe tener el vaso, el hígado, el corazón, el cerebro, los músculos, etc. Todas partes, porque no es una cuestión selectiva. Aquí ahora mostramos porque, bueno, es una biopsia hepática.
se quiere corroborar si es que es o no material amiloide, entonces se hace una tinción especial y se tiñe de esta manera. Estos espacios, estas áreas que están viendo ustedes aquí, como manchas, y que no tienen células, esto imagínense aquí, si nosotros proyectamos, podrá estar tal vez hasta un 30% del parénquima hepático comprometido por la amiloidosis. Y es solamente una biopsia, es una muestra representativa. Otra forma de cómo se puede alterar el parénquima hepático, acá tiene un fragmento del parénquima hepático preservado todavía, es la proliferación de tumores. Dentro de ellos, tumores de cualquier índole, sean primarios del hígado o sean metastásicos. En este caso es un tumor primario que caracteriza la presencia de vasos sanguíneos anastomosados, unos más grandes, unos más pequeños, en fin, y es el hemangioma. ¿El hemangioma es exclusivo del hígado? No, estamos poniéndolo como ejemplo en este caso para alteración del parénquima hepático, que hay hígado preservado todavía y esta es una masa tumoral. El colangiocarcinoma, una proliferación muy exagerada, vean ustedes aquí, prácticamente no hay un espacio del hígado que esté viable. Se hace la histología y lo que reconocemos son estructuras que se parecen a los canalículos biliares. Bueno, se llama colangiocarcinoma de los colangiones. Es el mismo epitelio pero que prolifera. Por suerte no es el tumor más frecuente, pero sí es tremendamente agresivo por lo difuso como ustedes están viendo. Lo volveremos a mencionar seguramente cuando hablemos de tumores del hígado. Entonces, con lo que hemos hecho ya en imágenes podemos más o menos hablar de un daño hepático. Cualquier noxa, cualquier agresión de donde venga, interna o externa, inclusive estructuras o sustancias propias del organismo, pueden dañar el hígado como cualquier otra estructura del organismo. Se puede valorar y puede uno ir viendo más o menos qué tipo de alteraciones tiene para poder proponer de repente el diagnóstico. Entonces podemos ver degeneración y acumulaciones intracelulares. Edema unicelular, distinto al edema que hemos visto cuando se habla de trastornos hemodinámicos de otro tipo, y degeneración marronizante. Degeneración espumosa, colestasis, estructuras o sustancias que nos hacen recordar la bilirrubina. Esteatosis, si las vesículas son muy pequeñitas, es una microvesicular, y si más bien son más grandes, que ocupan prácticamente toda la célula y rechazan el núcleo hacia la periferia, y que da la apariencia de una célula adiposa, es macrovesicular. ¿Interesa eso para ver la causa? No, pero sí para ver la magnitud de la lesión. ¿En qué condiciones puede ver? Para eso es necesario saber cuáles son los condicionantes. Si una mujer está gestando y hace esteatosis hepática, será una esteatosis gestacional. Termina el embarazo y todo debe volver a la normalidad. Tanto que alguien propone por ahí que si bien es cierto, hay una alteración morfológica en el hígado, pero dado por una situación, una condición que es fisiológica como el embarazo, sin embargo puede en este caso traer problemas con el metabolismo en general, si es que es considerable. Intoxicación de cualquier tipo, unos más, otros menos, pero afecta también al hígado. La obesidad, que es una de las principales, tal vez, pacientes que tienen diabetes también tienen mucho riesgo para hacer esteatosis hepática. Y depósito de alguna sustancia por alteración del metabolismo, por intoxicación, por cuestiones de ocupación o de exposición que haya en los sujetos en algunas actividades. Miren que aquí habla de degeneración y acumulaciones intracelulares. Traducido a lo que hemos hecho en patología general, diríase estas son alteraciones reversibles o lesiones reversibles. Porque después pasamos a una necrosis y esta lesión ya, por definición, es irreversible. Irreversible para esa célula, la célula que se necrosa. No quiere decir que sea irreversible para el hígado.
porque si el hígado, a partir de las que quedan viables la célula, se reproduce, se regenera. Pero la célula que se muere definitivamente, desaparece. Por eso que dice, con frecuencia la necrosis es zonal, es más comprometida en la zona 3 que ya decíamos, puede ser focal o en parche, tanto que de repente si es una biopsia y no es muy generosa, de repente hay zonas donde no está mayormente comprometida y así no lo informa uno. Sí, pero mire la alteración que está en los exámenes del laboratorio y dicen esto. Bueno, pero yo no la veo en la histología. Eso quiere decir que no está tan difusa o no está tan severamente comprometida el parénquima. Para hablar después de una necrosis submasiva. Y si hablamos de submasiva, significa que no es masiva, o sea, no es todo el hígado. Porque cuando hablamos de necrosis masiva, hablamos de necrosis prácticamente de todo el hígado. ¿Cuáles son una de las características que producen necrosis masiva, así a veces de necesidad mortal? Muchas intoxicaciones, puede ser sustancias muy agresivas, la misma hepatitis. No es tan usual, pero puede haber una hepatitis, puede haber una necrosis masiva y consecuentemente la muerte del sujeto. Tenemos que valorar también, de acuerdo a la histología donde estábamos viendo, si es que hay o no hay reacción inflamatoria. Por eso acá dice, cualquier factor, elemento sea capaz de causar daño al hepatocito va a provocar una reacción inflamatoria. En general se llama hepatitis. Porque podemos valorar una hepatitis aguda, una hepatitis aguda viral, una hepatitis por tóxicos, una hepatitis alcohólica, una hepatitis gestacional, etc. Y consideradas también de leves, moderadas o severas. La regeneración, para el caso del hígado, si se recordaban, patología general, es el ejemplo típico que se pone como regeneración. No hay otro órgano, excepto, no sé, hay algunos, por ejemplo, los epitelios de la piel, de las mucosas, epitelios escamosos, la médula ósea tienen alto poder, alto índice de regeneración. Y después, ustedes habrán visto que no se nota donde hubo una lesión, una abrasión de repente en la piel. En las mucosas también, en fin. Pero los órganos son sólidos, interabdominales, parenquimatosos, como el riñón, el pulmón, el corazón, el vaso, etc. No se regeneran con facilidad y otros no se regeneran nunca. El hígado sí tiene esa posibilidad, por suerte. Por eso es que hablamos de regeneración en el hígado. La regeneración significa que vuelve a proliferar el tejido que está remanente y vuelve a tener la estructura inicial. Por eso ya la regeneración es posible, hasta en casos graves de necrosis severa, obviamente si es que no ha llegado al éxito letánico. Que si se muere el paciente ya no se va a recuperar. Si la lesión no ha sido tan severa que termine con el paciente o que se produzca necrosis y el sujeto se salva, la zona amplia de necrosis, o en otro caso, por ejemplo, cuando hay una injuria crónica persistente, como pasa con el alcoholismo de muchos años y prácticamente consuetudinaria diaria, puede haber lo que se conoce después de lesión celular, hemos dicho siempre, pues bien, o la regeneración o la cicatrización o fibrosis, y tenemos una reacción del hígado a una agresión o inflamación constante. Aparecen puentes fibrosos, que es lo que estamos señalando en una fotografía, puede llegar a debilitar el parénquima hepático regenerativo, configurando el cuadro de la fibrosis o la cirrosis. Y la cirrosis, apréndalo de ahora, igual irreversible. Entonces, si nosotros tenemos o estamos evaluando un paciente que probablemente llegue a la fibrosis y después a la cirrosis, habrá que intentar que no sea muy manifiesta esta o que no sea muy grande, porque de ahí es irrecuperable. Y es lo que pasa con tanta gente alcohólica, por ejemplo, que está esperando, o por otra causa, por hepatitis, por otras razones, en donde lo único que le queda al sujeto es esperar un trasplante hepático, porque ya no se va a recuperar. Vamos a ver ahora que hemos visto en enfermedad alcohólica, y no es solamente que es caprichoso, sino de que es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio, de hígado, de hepatitis alcohólica. Y es fácil entender que es por una ingesta consuetudinaria de alcohol.
Puede llegar a ser una hepatitis alcohólica, per se, así se llama y se conoce como tal, que inclusive obliga al sujeto a acudir al médico. Una esteatosis después, con el tiempo puede instalarse, y después desgraciadamente puede llegar a una cirrosis. Patrones del daño hepático. Aquí ya no vamos a ir a hablar en general del daño hepático, sino ya estamos hablando casi exclusivamente del daño por el alcohol. Puede haber degeneración y acumulación intracelular, necrosis, apoptosis, inflamación, regeneración y fibrosis, que es el caso extremo, por el trago. Puede provocar ictericia y colestasis, y podemos evaluar a que la ictericia rápidamente. Son valores y son estructuras que usted se puede evaluar. Usted ve un paciente que está ictérico, lo primero que se les ocurre es que esté mal del hígado. No es la única, ¿no es cierto? Pero quizá lo más frecuente que puede ser que esté mal de la vía biliar, o de repente tiene un hemolis, tiene un paludismo, o tiene un traumatismo por ahí, tiene una intoxicación por otra causa, pero se pone amarillo. Y ahí viene la ictericia, que es el color amarillo que toma la piel, mucosas, esclerótica, producida por acumulación de bilirrubina, directa o indirecta. Y esta es parte de la función de la bilis, que es lo que facilita la emulsión de la grasa, el de desecho. Se produce la bilirrubina, lo normal ya usted lo conoce mejor que yo seguramente. ¿Cómo se produce el metabolismo de la bilirrubina? Que en este caso estaríamos hablando de, no de patología, sino más bien de fisiología. En cualquiera de estos puntos puede estar comprometida la calidad y la cantidad de la bilirrubina que se produce, inclusive hasta en el caso de la excreción. Es de la producción diaria aproximadamente y lo que significa cada uno. Bueno, también el metabolismo puede haber lo de la bilirrubina. ¿Y qué vamos a hacer cuando se produce la ictericia? Hemos visto cómo examinarlo. La ictericia se produce cuando se altera el equilibrio de la producción de bilirrubina y su eliminación, en cualquiera de los niveles de ella. Excesiva producción de bilirrubina que repasa, o peor, satura, que rebasa mucho la capacidad metabólica que tiene el hepatocito de metabolizar o de conjugar la bilirrubina, porque le llega mucho, pero tiene una capacidad limitada. O porque el hepatocito funciona mal y a pesar de que hay cantidades normales de bilirrubina no conjugada, no lo puede hacer porque el hepatocito está enfermo. O hay buena cantidad, buena calidad también de bilirrubina indirecta y llega al hígado, lo hace normalmente, pero en el drenaje se altera. Ya veremos el nivel donde estaría la alteración. Por eso dice aquí, excesiva producción de bilirrubina, reducción de la captación del hepatocito, alteración de la conjugación, que ya es un mecanismo propio del hígado, del hepatocito donde está la alteración, y disminución en la excreción hepatocelular. Y después de eso, termina la función hepática y solamente discurre, algo así como la orina. Cuando hay alteración en las concentraciones, calidad de la orina, se evalúa función renal. Y de ahí del hígado, del riñón, desde que sale de la papila renal hasta la excreción de la orina, ya no sufre alteración, porque ya solamente es cuestión de excreción. Igual ocurre en el caso del flujo biliar, cuando ya está en la vía biliar propiamente tal. Etiología de la ictericia, vean esto y probablemente otras que puedan ver ustedes. La colestasis, ¿qué es? ¿Cómo se produce? Es un impedimento total o parcial normal en el flujo de la bilis, desde que se produce hacia adelante. ¿Qué puede alterarse lógicamente? Si es que es en cuanto a calidad de la bilis, puede haber estos componentes que están comprometidos, ¿no? Ácidos biliares, bilirrubina, enzimas, etc. Por eso ustedes verán que muchas de las funciones hepáticas se pueden valorar haciendo un análisis o buscando estas sustancias en laboratorio, en suero o en sangre. Etiología de la colestasis, puede haber una intrahepática, la lista es esta. Colestasis extrahepática, patología biliar litiásica, colitiasis,
patología biliar benigna, esteatosis biliar, etc. Entonces, como verán ustedes, la lista es larga y si da tiempo probablemente se pueda llegar al diagnóstico y proponer la posible solución. Por suerte la mayoría son resolvibles. Una litiasis, hay que sacar la vesícula. Claro que cuando es tumoral ahí la cuestión ya varía un poco, ya no interesa tanto la ictericia, sino por qué se causa y qué tipo de tumor es en caso de que hubiera. Los síntomas de la colestasis, más que estos médicos si se quiere, ictericia, prurito, pérdida de peso, etc. Y síntomas propios de la afección causal, lo que está condicionando la colestasis. Habrá signos de hepatopatía crónica, hepatomegalia, dolor cólico biliar, si es que están afectadas las vías biliares, especialmente el drenaje. Y eso es tan típico que no sé si alguno de ustedes ha tenido un cólico biliar o ha tenido que recurrir por tratamiento, algún pariente, que el cólico biliar, así como el cólico renal, la única manera de resolverlo prácticamente es en un hospital. O se desobstruye, o lo operan para desobstruir, o para valorar y ver qué es lo que está ocurriendo en esos casos. Porque puede ser que sea por una cuestión de la afectación de la vida, que sea un cálculo, entonces fácilmente puede ser removido el cálculo. Pero si es por un tumor, entonces ya el planteamiento cambia, obviamente tiene que ser el estudio mucho más prolongado, valorar si vale la pena operar, si hay metástasis, no hay metástasis, la estrategia quirúrgica después, porque en un caso puede ser relativamente sencillo sacar la vesícula biliar, que sea esta por la paroscopía, pero si es por ejemplo un ampuloma, o por un tumor de otra naturaleza, ¿qué va a pasar? La operación generalmente es grande, muy distante, o a veces lo único que queda es hacer un drenaje, hacer un bypass, porque la tumoración es de tal magnitud que ya es irresecable. Bueno, estas son las características más que tienen. Miren, en el hígado estas manchas que si uno las ve pueden estar dentro de los canalículos enterocidosoides, inclusive puede estar dentro del parénquima hepático, dentro del hepatocito, y podrá ser muy significativa o extremadamente significativa, como en este caso, como están viendo ustedes. Esto creo que ya sobra, ¿verdad? La principal causa es la adicción hacia el alcohol. Efectos adversos, muchachos. Esteatosis hepática, estructural ya, hepatitis alcohólica y cirrosis. Lógicamente, si se altera la estructura, se altera la función, ya estamos insistiendo sobre eso. La esteatosis hepática son gotas de lípidos en los hepatocitos, microvesiculares o macrovesiculares, como decía. Macroscópicamente yo logro ver si hay esteatosis, como hay depósito de lípidos en el cerebro del hígado, crece una barbaridad, que es un molde de mantequilla. Y cuando uno lo corta, el cuchillo queda impregnado como si fuera mantequilla, realmente lo que uno corta. Puede haber hasta más de 4 o 5 kilos de repente. La textura es blanda como manteca o mantequilla, es amarillento y graso rojo. Las condiciones para que se dé esto, menos mal, no son tan mínimas, diría ser, pues si ustedes calculan esto, realmente es una exageración lo que se bebe. Dice que debe tener más de 80 gramos de alcohol por corto tiempo, puede llevar a un hígado graso ya. Una ingesta diaria de 80 gramos de alcohol o más, hay un riesgo significativo de daño hepático grave. Pero, no solamente este para que es consulta veterinario, pero si ustedes no están bien entrenados y no toman todos los días, entonces a veces valores menores todavía puede haber un daño hepático grave que les puede costar la vida. Puede haber intoxicación aguda, severa, con muerte por el alcohol. Aparte del daño hepático, lógicamente que sí.
Miren ustedes, una ingesta diaria de 160 gramos a más entre 10 o 20 años es un daño hepático grave. Y dice, bueno, queda tiempo, pero desgraciadamente eso uno no sabe cuándo termina o para cuándo se programa que uno va a seguir teniendo el vicio, ¿no? Porque al final de cuentas eso ya se considera una enfermedad. Tan es así que nosotros tenemos, por ejemplo, ahí en el hospital Loaiza, Ultra 2. Ese fue el otro paciente que es trabajador nuestro. Bueno, faltaba mucho, tenía problemas, llegaba a San Pablo casi todos los días, no trabajaba, se escapaba a las 10 de la mañana, venía a la 1, 9 de la tarde a firmar, vaya temblando. Y uno no lo puede votar porque es enfermo. Entonces, ¿qué hace? Hablar con el servicio social, que lo derive, que lo lleve. El alcohólico, como todos los adictos, al inicio no aceptan nunca su culpa y creen que no están enfermos. Hasta que van allá y no pueden hospitalizar, tienen una serie de problemas, todo. Pero tienen más de un año en tratamiento y sigue siendo empleado del hospital. No lo pueden votar porque está enfermo. La adicción es una enfermedad en realidad. Y bueno, hasta que después se le ponga un régimen, ya es otro trámite administrativo que no es tan sencillo a veces. Y les digo, el tipo llega fuera del departamento por lo menos año y medio. Va al hospital, está en una oficina, está en otra, se vuelve a emborrachar por ahí, a pesar que esté en tratamiento. Se pierde 3, 4 días, vuelve a estar aquí y sigue. Porque no acepta la condición de su enfermedad todavía. O son tanta la dependencia física o psíquica que tienen como cualquier adicción que no pueden dejarlo. Dicen que las mujeres son un poquito más susceptibles. Lo que pasa es que son más solapas, pues. Los varones van a una cantina o donde sea y ven, la mujer generalmente lo compra y lo llevan a su casa. Pero hay también alcoholismo en mujeres, ¿sabes? Y significativo también. Bueno, esto es lo que le espera pues a un pobrecito que tiene este daño, un hígado normal, comparado con muy grande, miren ustedes, ahí está el color de cambio, rojo vinoso más o menos, este amarillento, grasiento o grasoso como se conoce. Este es el corte, la superficie del corte, y este es la superficie del corte, como lo repito, del hígado graso. Esto es lo normal, y esta es la alteración que ya tiene, miren, el espacio porta o la triada ya está un poquito alterado. Y estos espacios que aparentemente están vacíos, que no lo hay acá, miren el orden que hay entre las clavículas hepáticas, esta es la esteatosis hepática, que es un primer paso. Y ya en la esteatosis hay daño funcional del hígado, no nos olvidemos. Miren ustedes, hagan la proporción, qué cantidad de parénquima hepático está comprometido por esta gotita grasa. Porque si está con tal cantidad de lípidos, obviamente que ese hepatocito no funciona normal. Y hay funciones alteradas ya, sin que llegue a ser cirrosis todavía. Todos los cambios que veíamos en general cuando se hablaba de daño hepático, aquí también se pueden ver. Porque hay agresión, no se olviden, en este caso hepatitis alcohólica, valorización, necrosis, edema con acumulación de grasa también, los famosos cuerpos de Mallory, que son filamentos de intermedio de citoqueratina, que es una proteína que se altera su metabolismo y se queda dentro de la célula hepática y uno la puede valorar y puede decir este cuerpo de Mallory no es exclusiva del alcoholismo. Antes, cuando yo estudiaba todavía así como ustedes y hice los primeros años de residencia, se consideraba cuerpo de Mallory igual a hepatitis alcohólica. No, ahora hay cuerpo de Mallory muy significativos también, pero puede ser por otra causa también. Sin embargo, encontrar los cuerpos de Mallory en un paciente alcohólico ya denota, y hay que ponerlo, tiene una cierta agresión, ya una cierta importancia. Que son inclusiones citoplasmáticas xenóficas de hepatocitos en degeneración, Después hay que hacer un diagnóstico de una cirrosis biliar primaria, de Wilson, si es que ya llega el caso de la cirrosis, síndromes colestásicos crónicos, tumores hepatocelulares, etc. Esto ya lleva a otra connotación, pero el antecedente generalmente uno lo lleva. No quiere decir que un paciente que sufra o que padezca de alcoholismo crónico no pueda hacer otra lesión, al contrario, es mucho más propenso a hacer alguna otra, por eso es que hay que valorar y ver cuál podría ser la causa determinante de la lesión. Ya que estos son los famosos cuerpos de Mallory, como se ven dentro de las células, muy tangibles, son muy fáciles de detectar.
que cuando encontramos esto y alguna lesión por ahí también necrótica de un hepatocito, inflamación aguda, y el antecedente igual hepatitis alcohólica aguda, ponemos nosotros. La reacción, el proceso inflamatorio, ya lo hemos dicho, no se deja ver, no se deja esperar. Cuando es problema agudo, neutrófilos, cuando esto lleva a la cronicidad, linfocitos y macrófagos, donde generalmente en los espacios porta, y los neutrófilos generalmente también los espacios porta, pero van hacia las zonas de las lesiones celulares, porque están decrozándose la célula también. Y para la fibrosis, hay una interacción muy interesante, esta de las famosas células de Ito, que están en los sinusoides, o las células estrelladas, sinusoidales estrelladas, son una de las principales responsables de la producción excesiva de colágeno en tejido fibroso, junto con los fibroblastos, y que hace que aparezca la fibrosis. Y si aparece la fibrosis, hablamos ya del proceso cicatricial irreversible. Y este es el hígado más o menos preservado que ustedes verán acá, y esta es la inflamación tan severa que puede haber colestasis, porque de repente el paciente puede hacer hasta ictericia. Puede haber cuerpos de Mallory que le encontramos también. Comparación entre esteatosis propiamente y hepatitis alcohólica. Hepatomegalia puede haber entre los dos, lógicamente, ¿no? Pero clásicamente más en la esteatosis porque ha dado tiempo que se acumule durante mucho tiempo, muchos meses o años. Aumento leve de los niveles sérios, bilirrubina y fosfatasa. El abandono del alcohol y la provisión de una dieta adecuada son suficientes para el tratamiento. Por eso la esteatosis todavía, muchachos, están a tiempo. Es reversible. Porque si llegan después al otro extremo de la cirrosis, ya no hay marcha atrás. Busque un donante de hígado. Pero no creo que ustedes, además que son demasiado jóvenes para estar viviendo ya 10 o 15 años. Y eso tiene que ver también con la calidad del agua. Porque cuanto menos refinado es el alcohol, es más tóxico, tiene más contaminantes, etcétera, etcétera. Y no estamos haciendo propaganda, ningún trago, por si acaso. Hepatitis alcohólica, itis aguda, ya estamos hablando de hepatitis alcohólica. El sujeto ya generalmente en mal estado general, anorexia, pérdida de peso, molestias en la parte superior del abdomen, hepatomegalia dolorosa porque está muy inflamado el hígado. Y si se acuerdan ustedes, prácticamente el parénquima hepático no duele, dice, porque duele en la cápsula de glicio. Entonces, en otras palabras, tiene que haberse hinchado mucho como para que el hígado duele, igual que la cápsula renal. ¿Qué es lo que se encuentra? Hiperbilirrubinemia, aumento de fosfatasa alcalina, leucocitos o leucocitosis inclusive, neutrofílica en sangre. Hablamos de leucocitosis y hablamos de examen en sangre, lógicamente. Hasta ahí lo que es. ¿Y por qué tocamos esto? Porque dentro de las lesiones más frecuentes que tenemos, ¿cómo se está acá? Vamos a sacar la cirrosis e hipertensión portal. Para seguir en la misma línea, si el paciente llega al estadio de cirrosis, no nos olvidemos, ya es lesión irreversible. Y es un problema muy serio, no solamente para el paciente, sino para toda la sociedad y la familia, obviamente. Y para todos, porque al final de cuentas ya no produce igual, tiene que estar limitado, como un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, por ejemplo. ¿Qué es la cirrosis? Oído la música. Es la condición caracterizada por fibrosis, nódulos regenerativos, cuando son muy pequeños, menos de 3 milímetros, y cuando son más de 2 milímetros, 3, 5 milímetros, 1 centímetro, se llama macronodular. ¿Qué tiene que ver esto? Realmente la micronodular asociada siempre con alcoholismo y la macronodular relacionada casi siempre con
necrosis masiva de otro tipo, tóxicos, medicamentos, otro tipo de sustancias que ingiere, hepatitis virales, etc. En general, ¿qué produce? Alteración de la arquitectura hepática, no nos olvidemos, ya hablamos de cirrosis, ¿eh? Alteración de la arquitectura hepática, dando lugar a alteraciones vasculares, Schunz entre ellos, involucra todo el hígado y es irreversible. No puede decirse que hay una cirrosis focal o segmentaria, o en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, no. Si se diagnostica cirrosis, hay que interpretar como que ese es un problema ya panhepático. Acá debe haber la cirrosis. ¿Cuáles son las condiciones, las complicaciones que tiene? Una hipertensión portal, que puede generar después esas varices esofágicas o del tercio superior del fondo gástrico, romperse estas y provocar una hemorragia masiva que puede llevar a éxitos letales. Le digo, nosotros en nuestro hospital hemos tenido 2 colegas, era por cirrosis por hepatitis, que murieron en una hemorragia digestiva alta, y ahí en el hospital inclusive fue imposible detener la hemorragia. A un paciente le pasaron creo como 12 o 14 unidades de sangre y seguía sangrando, y aparte de todo el trastorno metabólico que lleva, en fin, un problema muy serio, porque el colega falleció. La otra condición es, ahora no son excluyentes, ¿sabes? Las dos cosas van a haber generalmente. ¿Qué ocurre? Aparece una ascitis, no la vamos a discutir porque ya lo vimos en patología general, que puede llevar a una peritonitis o un síndrome hepatorrenal. Peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que no necesariamente tiene que haber una lesión o haberse metido un bicho por ahí, llega de otra manera. Así como hay problemas a nivel de circulación por un problema mecánico nada más, por un problema de tipo físico, si se quiere, por aumento de la presión, ¿sabes? Hay por otro lado también la insuficiencia hepática por la lesión que hemos hablado del parénquima hepático, condicionando que la baja o la deficiente función hepática altere la función encefálica y hay lo que se conoce encefalopatía hepática. Todos los trastornos son de tipo neurológico, hasta psiquiátrico a veces, pero la causa no está en el encéfalo, la falla está ahí, sino en el hígado. Y la ictericia que ustedes hemos visto. Lo mismo que estamos viendo por acá. Clasificación morfológica, cirrosis micronodular, pequeños nódulos de regeneración y gruesos tabiques fibrosos. Macroscópicamente hepatomegalio, al inicio, característica de la cirrosis alcohólica. Puede después esto llegar a ser el hígado tan severamente comprometido que aquellos que, algunos de sus colegas que pasan por el hospital, llegan a visitarnos a veces y le mostramos hígado cirrótico que pesan 500 gramos. Cirrosis macronodular, los septos y los nódulos son de tamaño variable, con los bulillos no alterados en los nódulos de mayor tamaño. Macroscópicamente dependerá de la magnitud de la necrosis que haya tenido el hígado para que esto tenga más o menos nódulos grandes o zonas o áreas de fibrosis más dispersas o no. Característica, menos mal, cada vez hay menos cirrosis post-hepatitis, y dentro de ellas la hepatitis viral. Menos mal, por eso ahora siguen vacunándose, porque hay una incidencia alta de hepatitis en nuestro medio, sí, todavía. Y una cirrosis mixta que tiene tanto micro o macronodular. Este es un hígado, como verán ustedes, miren, una lengüeta grande, aquí si quieren, este sería el lóbulo izquierdo, este es el lóbulo derecho, miren cómo está disminuido, más bien unos nódulos enormes, grandes, y una zona deprimida o depresiva, con área de fibrosis. Esto se conoce una cirrosis macronodular. Y una micronodular, que este es uno de los hígados que tenemos ahí en el servicio, nódulos muy pequeñitos, que aparte de eso aquí tiene bastante esteatosis todavía, no ha llegado al estadio todavía donde se comienza a atrofiar el hígado, pero se ve así, está relacionado con el alcoholismo, lo que ya vimos ahora. Clasificación etiológica, la cirrosis
el alcohol. Postviral, B o C en este porcentaje. Enfermedades biliares son mucho más raras, hemocromatosis primaria, enfermedades de Wilson y otras que no son únicas, lógicamente, que ya sería motivo de investigación posterior. Pero de hecho la primera posibilidad es de que sea postral. Pero así como se altera la estructura del hígado y se altera muchas estructuras que son metabolismo, que dependen directamente del hígado, también hay otras, por ejemplo, alteraciones endocrinas por el exceso de estrógeno circulante, porque como el hígado está enfermo, no tiene la capacidad de metabolizar todo lo que le llegue en condiciones normales. Si es un varón, va a haber atrofia testicular, disminución de la libido, ginecomastia, disminución del vello axilar y púbico, trastorno del ciclo menstrual en las damas, alteraciones en la coagulación, petequias, equimos, hematoma, etc. No se olviden que uno de los buenos parámetros que a veces se tiene para ver cómo está la función hepática, inclusive, que sea muy rápido el dosar, por ejemplo, fibrinógeno, ver factor de coagulación, que se ve antes que ver otras sustancias un poquito más sofisticadas que demoran en el laboratorio. ¿Por qué? Porque el hígado es uno de los principales responsables de que la coagulación sanguínea funcione adecuadamente. Este es un paciente que tiene una tremenda asitis. Esta es una nasaca realmente, pero la asitis nos ubicamos solamente en el abdomen. La cirrosis y la asitis, generalmente, si hay mucha hipertensión portal, da lugar a este tipo de manifestaciones muy groseras, extensas, si se quiere, especialmente alteraciones inclusive de la circulación de retorno superficial. Tanto que aquí, a nivel del ombligo, se conoce, si ustedes ya han hecho semología, ¿se acuerdan del signo de la cabeza de Medusa? A nivel periumbilical, básicamente. Ginecomastia. Bueno, el color ictérico muy manifiesto. La orina. Problema de hemorragíparos. También periféricamente se pueden evaluar. Lógicamente, para llegar a esto tiene que estar una lesión, una insuficiencia hepática muy considerable, pero es posible. El gran esplenomegalia, miren el vaso. Este paciente tiene una hipertensión portal. Estadios diagnósticos. Si hacemos una biopsia hepática, podemos tener diagnóstico patológico y ayuda etiológica hasta donde se pueda. ¿Para qué nos sirve también una biopsia hepática? Para evaluar la evolución de la cirrosis, porque si ahora tenía tal porcentaje y dentro de 2 o 3 años tiene tal, nosotros podemos ir viendo cómo va evolucionando desde el punto de vista morfológico. Las técnicas, bueno, eso ya lo verán en su momento. La laparoscopía tiene la ventaja que como es una visión directa antes de que inclusive tenga complicaciones, entra en el laparoscopio y puede identificarse cómo está el hígado superficialmente por ahí. La enorme ventaja de ese tiene que es la posibilidad de hacer biopsia en ese momento. Ecografía, que ahora con imágenes que han avanzado una barbaridad también, es increíble. En mi época yo no conocía lo que era la ecografía. No había ecografía. Y ahora pues, toda mujer que sale embarazada, lo primero del mundo, 2 meses ya está con su ecografía, hasta con colores, 5 o 6 colores, y en fin, hasta caché, ¿no? Para vías biliares, por ejemplo, lo mejor ahora es la ecografía. Todavía sigue siendo, pero en la época no había. Y ha avanzado tantísimo las técnicas, lógicamente que ahora hay muy buena resolución en una serie de procesos, no solamente en este campo, sino en otros, y que puede valorarse esto, ¿no? Daño de estructura, presencia de vascitis, magnitud de hipertensión de repente, la valoración del flujo sanguíneo plenoportal, etc. Y también por ahí, ¿no? Porque de repente detectar lesiones o masas que ocupan espacio, ¿no? Tumores, que son válidos obviamente, no hay nada que... El pronóstico dependerá, las causas más frecuentes de muerte dependerá de la causa básica también que está condicionando esta patología.
puede llegar por una insuficiencia hepática, por una hemorragia digestiva o por una neoplasia condicionada por la cirugía. Una citis. Causa de la citis, miren, la principal es la citis, esta lesión, esta lista. Desde que se produce una alteración de la función renal, así que se altera la función renal, la lesión está en el hígado, al parecer, pero después puede llegar a condicionar hasta una insuficiencia renal. Peritonitis bacteriana espontánea, una de las complicaciones que puede tener la citis, es temida también, porque como es, dirías, espontánea, en cualquier momento puede aparecer, inclusive aparentemente bien llevado el caso, en fin, algo de temer también en los clínicos. Y el síndrome hepatorrenal. ¿Cuál es la peritonitis espontánea? Infección espontánea de líquido acítico. La mayoría se da por gérmenes provenientes del propio individuo, el tracto gastrointestinal obviamente. La prevalencia es relativamente riesgo alto, hasta un 30%. Miren, el paciente que tiene citis tiene este riesgo, esta posibilidad de ser. Factores relacionados, como siempre, una inmunodepresión por cualquier otra causa, o de fondo de repente, además del problema que ya tiene del hígado. ¿No? La función del retículo endotelial, otras complicaciones, etc. ¿Cómo se llama? Una cuestión para verlo de la locación bacteriana, para que lo valoren. Una de las complicaciones primarias es la esplenomegalia. ¿Y por qué? Porque aumenta la presión. Aumenta la presión, ¿por qué? Porque como está alterado el hígado, decíamos que para que haya una buena armonía en el transcurso, en el discurso, en el flujo sanguíneo y otras estructuras, el hígado tiene que estar normal. Pero si está alterado, ¿qué pasa? Todo lo que es circulación de aquí hacia arriba está alterado, entonces aumenta la presión acá, aumenta el calibre de las venas que van a drenar a esta zona. Se producen las varices esofágicas, que son una complicación muy temida, como les decía, el vaso también, y por último también hacia abajo el flujo del intestino y todo el flujo de la circulación de retorno abdominal. Las lesiones tumorales pueden ser propias o extrañas. En cualquier latitud, en cualquier zona, si se quiere, donde va a desempeñarse, tanto nacional como fuera del país, las lesiones tumorales malignas, que son las que interesan, ¿no? Si son benignas, bueno, a veces no hay mayor compromiso, salvo que comprometan una estructura muy delicada en el árbol o en la circulación hepática. Pero si no, lo que nos interesa y lo que es temido es que uno diga que tiene cáncer. Y el cáncer es una neoplasia maligna. Las neoplasias malignas en el hígado, primarias, de origen parenquimatoso, del hepatocito, o de origen de alguna de las estructuras de ella, como puede ser la fibrosis o los vasos sanguíneos, como veíamos anteriormente, o de los canalículos biliares, son largamente menos frecuentes que la metastasis. Por lo tanto, una lesión hepática nodular, más aún si es que son múltiples, lo primero que hay que pensar que sea una neoplasia maligna. Y tiene una historia natural que desgraciadamente no es tan favorable, al contrario es un poco ominosa, pero también es más ominoso si ya se sabe que es metástasis. Y no es de extrañar, porque a través del hígado y de los pulmones, por ejemplo, pasa toda la sangre de la economía en algún momento. Entonces sirve como un filtro. Por eso no es de extrañar que los órganos donde asienta la mayor cantidad de lesiones neoplásicas, metastásicas de cualquier ubicación, sería el pulmón y el hígado, en este caso para hablar del hígado. Pero si hablamos de tumores benignos, hay hemangioma, proliferación de vasos sanguíneos, que si son muy tenues, muy chiquitos o son capilares, se llaman capilares, y si no, si son muy grandes o con vaso más grosero, de pared más gruesa, se llaman cavernosos, igual que cualquier
de cualquier otra ubicación. No es que se llame hemangioma cavernoso solo a los tumores del hígado benignos. El hemangioma cavernoso puede ir en cualquier otra ubicación. Es por el tipo de vaso que prolifera. Y en el hígado es tal vez la tumoración benigna más frecuente del hígado. Y los adenomas de células hepáticas. Aquí sí hay que bregar un poquito para ver si es que esto es benigno o maligno. Hay que hacer buen examen, buen estudio, buen análisis histológico también. Y otros marcadores que ahora por fortuna las tenemos también. Los tumores malignos, que además son más frecuentes que los benignos. Carcinoma hepatocelular, en donde la célula que le da origen o que prolifera, la que se vuelve neoplásica, es el hepatocito, por eso se llama carcinoma hepatocelular. O hepatocarcinoma también se reconoce, asociada en nuestro medio y en cualquier otra parte, preferentemente a infecciones virales, hepatitis B, hepatitis C, mucho más frecuente que el colangiocarcinoma, pero también está ahí, colangiocarcinoma. Aquí prolifera el hepatocito y aquí lo que prolifera es el colangiolo. Morfológicamente son distintos. Si yo quiero proponer un diagnóstico, lógicamente en primera intención, si ubico que primero que sea metastásico, y si ya asumo que es primario, debo plantear primero hepatocarcinoma. Aunque hay algunos otros detalles que podrían valer después. Por ejemplo, el carcinoma hepatocelular, preferentemente lesión única. En el colangiocarcinoma, como es proliferación de los canalículos biliares, y hay tanto, pues puede ser múltiple también. En la fotografía ustedes veían el hepatoblastoma, blastoma congénito, ¿se acuerdan? O del tejido embrionario que nace con la criatura, más frecuente en niños, lógicamente, que dicho sea de paso también es uno de los tumores más frecuentes en los niños. Y el angiosarcoma no hemos tenido oportunidad de ver nosotros, sin embargo la literatura existe, que además de ser proliferación vascular, los componentes que están proliferando son malignos por esa angiosarcoma. Y después tenemos de lejos los metastáticos. Un adenoma hepático, un solo nódulo, verán ustedes, prácticamente es un ligadito, si quieren, se ha pegado donde está, con los límites más o menos definidos, incluso aparentemente encapsulado. Un hemangioma que ya lo vimos ahora. ¿Cuál es la diferencia con el hemangio o con el angiosarcoma, por ejemplo? Que las células que proliferan, en este caso los endoteliales, que son los que dan el aspecto al tumor angiomatoso, sean malignas, mientras que el hemangioma son bien diferenciadas, no son malignas. Hepatoblastoma, que aquí hay que recordar, no recuerda prácticamente nada, el hígado, pero sí hay que saber que viene del hígado y ver que nos hace suponer o recordar un poco al hígado embrionario, al hígado fetal. Una de las características que tenga, y todo lo que es blastoma tiene que ver con tejido embrionario. Carcinoma hepatocelular, ya el hígado acá, una masa tumoral considerable, que puede haber necrosis, eso no es de extrañar porque casi todos los tumores tienen necrosis también, pero puede en este caso, nos hace sospechar más que tenga nódulos satélites. Y siempre, en todas partes, en toda ubicación, el tumor benigno menos, pero el tumor maligno más. Siempre se distingue del parénquima que le está dando origen por su color, por su textura. Algunos son mucho más blandos que el parénquima que le da origen
y otros son más duros. Por ejemplo, en la mama. La mama, característicamente, el cáncer de mama es muy duro. El fibroadenoma, que es el tumor benigno, que es más frecuente en mujeres muy jóvenes, no es tan duro como el carcinoma. En el páncreas también otra de las características. El cáncer del páncreas generalmente hace masas muy duras. Y se distingue claramente de dónde está. El límite es impreciso, como cualquier otra neoplasia maligna. Y lo que tenemos que ver ya después en la histología es ver qué nos recuerda. Mira, aquí aparentemente son estructuras columnares de hígado. Hay que buscar algunos trucos que nosotros tenemos desde el punto de vista histológico, la morfología, la apariencia, y después buscar sinusoides. A veces, por lo menos en el punto de vista histológico, nos ayuda un poco para ver eso. El carcinoma hepatocelular, como les decía, miren, algo recuerdan por acá, estos son sinusoides. Y ahora con el advenimiento de la inmunohistoquímica es fácil, hace un marcador y uno puede certificar que sí, que sí. Este es el hígado normal y esto es la lesión tumoral. Para que vean ustedes, el desarreglo se deja, es evidente, uno lo puede valorar. Y el colangiocarcinoma, que ya lo señalábamos ahora, es algo distinto. Lo que quiero que se forman son ductos. Metástasis, como verán ustedes, tal vez esto nos podría llevar también a pensar en una metástasis, porque, como hemos visto, generalmente los tumores, no solamente para el hígado, eso es una lección para toda parte, en el encéfalo, en el pulmón, en el riñón, donde sea, un solo nódulo y pensar que es neoplásico, pensar que es primario. Pero si al contrario son múltiples los nódulos, como en este caso, de lejos les veo posibilidad de que sea metastásica. En general, y para el hígado se cumple exactamente eso. Bueno, uno ve las estructuras y puede valorar y puede decir, si pongamos que sea un melanocarcinoma, un melanoma maligno de los pigmentos, de las células atípicas, todavía propone ser. O que sea un tumor de, se me ocurre, de colon, en donde hay muchas características que elaboran moco, por ejemplo, tumor de ovario, hay muchos cistadenomas o carcinomas mucinosos que dan metástasis y se dan en el hígado, elaboran moco, hay que pensar esa posibilidad. Que elabore queratina, habrá que buscar todas las lesiones o todos los lugares donde las lesiones malignas producen queratina, y ahí por ahí uno lo puede proponer de repente la lesión primaria. Por otro lado, si solamente vemos estructuras ductales, lo máximo que yo puedo decir que esto sea un adenocarcinoma metastásico a hígado. Hay algunos detalles que ya uno puede ir afinando en el transcurso del tiempo, la experiencia, los años que uno está viendo otras cosas y decir, puede ser de acá o de allá. Pero como tampoco nos interesa, ni vamos a proponernos, ni nos vamos a graduar de adivinos, sencillamente la medicina es multidisciplinaria, ¿no? Ya verás si que hay en otra parte tumores también, en fin. O de repente hay evidencia de un tumor mayor o primario en otra parte y se queda tranquilo. Y lo que informa sí es cierto, en este hígado hay metástasis de adenocarcinoma. Y eso a veces tiene que ver mucho con algunas cosas. Por ejemplo, el pronóstico de un caso X, y si ya tiene lesiones evidentes en el hígado y ha tenido la oportunidad de hacerse de repente una laparoscopía y se toma una biopsia y hay evidencia que es una metástasis, la conducta terapéutica va a variar completamente y el pronóstico por ende también. La vesícula biliar, esta sí es la patología más frecuente del aspecto del hígado y la vía biliar, y es la litiasis. Ustedes no se imaginan, nosotros debemos recibir en el hospital Loaiza, pues sigue siendo preferentemente femenino, antes era más todavía, deben llegar unas 8 o 10 vesículas diarias tal vez. Y no solamente en Loaiza, en cualquier parte, cualquier hospital general, así como el de nosotros,
la litiasis biliar es la patología más frecuente de la vesícula biliar. Tiene algunas características que también, como otra patología, se debe o cuenta una cuestión a veces determinante: la raza, los rasgos geográficos, la edad, los factores ambientales, alguna alteración adquirida, la herencia, en fin. La vesícula biliar puede ser asiente de un proceso inflamatorio crónico, en cuyo caso está la colicitis crónica, o una presencia de litiasis puede condicionar un proceso inflamatorio crónico, llegar a algunos casos extremos relacionados siempre con la litiasis, a variar o presentarse una vesícula en porcelana, que es una vesícula en donde la pared del proceso es tan largo, tan crónico, que se vuelve como una casca sólida y calcificada. Por eso vesícula en porcelana, que uno no puede ni siquiera cortarla a veces. Hidropesía vesicular, en donde la función de la vesícula está anulada prácticamente, y lo que no tiene es bilis, sino hay un material espeso, muy fluido, a veces con mocos sin pigmentos. Y otra complicación es la colicistitis aguda, pudiendo provocar un empiema, es decir, que la vesícula se llene de pus, en cuyo caso la intervención también hay que evaluarla bien, porque puede romperse, llegar a la gangrena y eventualmente perforarse la vesícula, hacer un cataclismo, ¿no? Una peritonitis química que es de temer también a veces. Bueno, esta es la vesícula y las posibles alteraciones que puede haber por litiasis. Una vesícula que tiene... Los cálculos son de los más variados, ¿no? Puede haber pequeñitos que parecen quinoa, negritos, chiquitos, unos solo que parecen caramelos, otros que parecen piedras preciosas, tranquilamente para un collar, en fin. Nosotros particularmente en el Hospital Loaiza no hacemos exámenes de cálculos. Alguna entidad que tampoco tiene un valor práctico interesante. Más valor práctico y útil tienen los cálculos renales. Pero en la vesícula biliar no. A fin de cuentas ya se lo sacaron y se acabó el problema. Ya no va a ser cálculo biliar porque ya no tiene la vesícula, lógicamente. Pero sí puede hacer cálculos dentro de los canalículos biliares, que no es tan frecuente, tan común, pero eventualmente. Lesiones tumorales, pólipos y adenomas frecuentes, por fortuna son los dos benignos, pero puede también tener una neoplasia maligna, el adenocarcinoma. ¿Puede haber otro tipo de tumor maligno en la vesícula? Potencialmente, diría teóricamente que sí, pero de lejos, más del 99.9% de los casos probablemente de lesiones malignas de vesícula está aquí, adenocarcinoma. Que puede ser infiltrante, es decir, meterse y lesionar toda la pared de la vesícula, haciéndola una coraza de repente, o ser exofítico, como un hongo. Y más que la forma, depende de la capacidad de invasión que haya tenido hacia la pared y el nivel que haya alcanzado en la pared. Llegó hasta la muscular, llegó hasta la serosa, rebasó la serosa de repente, o si es hacia el hígado, se metió hacia el hígado, y esos factores pueden ir contribuyendo hacia el pronóstico de la lesión. Aunque les parezca mentira, pero la mayoría de los cánceres de vesícula se diagnostican cuando la vesícula ha sido extraída por otro motivo y no necesariamente por cáncer. Porque la mayoría de los casos de cáncer son hallazgos que se hacen en vesículas que han sido extraídas por otras razones. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer diagnóstico de cáncer de vesícula? No, sí es. Pero para que sea un diagnóstico de cáncer de vesícula biliar, realmente tiene que ser un estadio muy avanzado, en donde la vesícula prácticamente es toda una masa tumoral, que ya la ecografía, la tomografía, etcétera, te da otros parámetros. Un pólipo vesicular, miren, muy bonito, muy amarillito, aparte del resto de la gran colesterulosis que hay. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pequeñitos de milímetros, y de repente alcanzar algunos centímetros. Mientras que el carcinoma, como verán ustedes, es una masa tumoral que está ocupando prácticamente toda la luz
de la vesícula y tiene zonas de la pared muy engrosadas, lógicamente. Necrosis y hemorragia, como cualquier otra tumoración, no se deja esperar. Y el páncreas que tenemos, desgraciadamente, también hay patología propia del páncreas, en algunos casos asociada también con patología biliar o con patología hepática, porque pueden estar por el sistema de drenaje que ustedes conocen. Una vez que está comprometida la vía biliar terminal, puede comprometerlo tanto el páncreas como la vesícula. Es más, dentro de las causales principales de la pancreatitis aguda está la litiasis, por ejemplo, pero la litiasis que haya migrado y que haya obstruido las dos vías de drenaje. La pancreatitis aguda. La etiología, trastornos metabólicos. El alcohol, aunque le parezca mentira, es tal vez en varones la principal causa de pancreatitis agudo. Hipercalcemia, bueno, que es un daño metabólico mucho mayor, y otros, ¿no? Mecánicos de lejos. La primera, la litiasis vesicular o de los conductos biliares, especialmente hacia el extremo distal. Traumatismos iatrogénicos, bueno, pues en el momento de operar se lesiona un vasito o se lesiona el páncreas, en fin, bueno, eso es otra cosa. Trastornos vasculares para que puedan provocar una pancreatitis, estadio de choque, es decir, hipotensión marcada. Panarteritis nodosa, en donde la lesión es propiamente vascular, porque son las arterias las que están aquí, pero aquí con una panarteritis nodosa, pan es todas. Entonces pueden estar comprometidas todas las arterias de la economía, y así ocurre. Una panarteritis nodosa puede comprometer el riñón, el encéfalo, el pulmón, el hígado, etc. Y en este caso el páncreas está también considerado. Algunos eventos trombóticos que pueden comprometer de repente la zona del drenaje o del aporte sanguíneo hacia el páncreas. Infecciosas menos frecuentes, los virales cuentan entre ellas, por ejemplo, la parotiditis y algunas otras. Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Y esto para los chicos, hay 2 o 3 chicos que no los veo acá, sin embargo se van muy entusiasmados a querer ver macroscopía y a querer ver microscopía, y en el hospital que les prestamos algunas láminas, han visto esto, una pancreatitis aguda. Este es el páncreas, este es el color más o menos normal del páncreas. Y esta zona que están viendo ustedes un poco de aisladas, por decirlo, con otro color un poco más blanquecino, etc. Esta es la zona necrótica del páncreas, que puede comprometer todo el páncreas o sector de ellos. Una pancreatitis aguda, que dicho sea de paso, clínicamente es un estadio relativamente serio, grave, porque a veces se presenta esto, y tenemos un caso que lo mostramos hasta que se nos destruye un poco el páncreas que tenemos ahí. Tuvimos, no hace un mes y medio será, porque creo que el paciente todavía ya se fue, creo, pero arriba, una pancreatitis necrohemorrágica. Este es todo el páncreas. En vez de tener este color, ahora lo tiene o rojo o negruzco, Se ha extravasado tanto el jugo pancreático que no solamente ha alterado, como hemos visto en el caso anterior, la grasa peripancreática, y es lo que se conoce como esteatonecrosis o necrosis enzimática de la grasa. Aquí ha necrosado todo el parénquima y se ha producido lo que se llama una pancreatitis necrohemorrágica. Y esta casi siempre es una lesión total, completa del páncreas, y por ende ustedes ya pueden proyectar la gravedad que tiene. Este es peligro o riesgo de muerte alta. No es tan frecuente, pero puede presentarse. En la corta experiencia que tenemos como patólogos nosotros, ya casi como 40 años, bien definido, bien demostrado, tengo 3 que tenemos en nuestro museo ahí.
Que no quiere decir que sea lo único, ¿no? Porque para yo tener este caso, el caso que les digo, el último, ha sido por una intervención quirúrgica. El paciente estuvo muy mal, estuvo muy siquiera que falleció. Los otros dos que tengo fueron de autopsia. Uno de ellos fue por trago, un gordito, era más o menos voluminoso. Tenía celebrando, creo, desde el jueves o viernes de una semana, con parilladas y chorizadas y toda esa cuestión, y trago, más, ¿no? Y el día domingo apareció con un dolor abdominal que se vio obligado, a pesar que estaba medio zampado, lo llevaron al hospital, a Loaiza. Vivía en el Rima, normal. Y después de la valoración que se hace, pues, trago, y principal causa, examen enzimático, el páncreas estaba pues volando, entonces le hablaron de una pancreatitis aguda y se murió el joven, se murió, pero como a los menos de 24 horas. Y había eso, lo mandamos a la morgue, no lo mandamos a la morgue. Y esa coincidencia que tiene, yo conocí a la hermana del paciente, joven, él no tenía más de 28 años, creo, más o menos. Me dice que mira, que lo van a llevar a la morgue a mi hermana. Entonces, veo la historia, todo clínicamente y laboratorialmente, con antecedentes y todo lo que es una pancreatitis. Hablé con el médico y dije, si quieres yo te la hago, no hay problema. Y encontramos esto. Una necrosis, una pancreatitis necrohemorrágica. Y es que cuando se comienza a desatar una pancreatitis, si se tiene la suerte de detenerla, en buena cuenta, si no, a veces es progresivo esto. Y el último caso es este que le digo ahí. Lo operaron, entraban a sacarle, le sacaron todo el páncreas, pero sin páncreas definitivamente no vamos a poder vivir. Imaginen todo el trastorno metabólico que viene después. En primer lugar va a ser diabético, porque se llevaron todo el páncreas endocrino y el exocrino también. Por eso vean el cataclismo que viene. Histológicamente, ¿cómo vemos? Necrosis enzimática de la grasa, por eso que se ven como estos espacios que están llenos de material rosado, que deberían estar vacíos porque esto es el tejido adiposo, pero ya ahora se transformó en jamones y se quedan ahí, por eso que se tiñe, y es típica de extravasación de jugo pancreático que ha actuado sobre la grasa, por eso se llama necrosis enzimática de la grasa. Igual, pancreatitis aguda. Pancreatitis hemorrágica, ya no solamente la pancreatitis aguda que estamos viendo acá, que se está destruyendo el tejido adiposo, también el páncreas y la zona de hemorragia. ¿Y por qué no se olviden que el jugo pancreático sale y es el principal responsable del metabolismo de las proteínas y la grasa? Por lo tanto, se extravasa también ahí, compromete el tejido adiposo, compromete el tejido pancreático y también destruye los vasos sanguíneos. Y al destruir la pared del vaso sanguíneo se produce hemorragia, pues, que no la para nada. Otra vez, muchachos, pancreatitis crónica, que es el más común, Dragovich, alcoholismo crónico. Neoplasias en el páncreas también las tiene. Quistes, seroso, mucinoso, tumor sólido, pseudopapilar, etc. Las neoplasias malignas van por ahí, creo, también con los quistes, con la neoplasia benigna. Pero la gran mayoría son carcinomas, es decir, es el epitelio del páncreas, generalmente es el epitelio ductal el que comienza a proliferar. Y la gran mayoría, alrededor de los 60% más, están en la cabeza. Los otros pueden estar en el cuerpo, 5% en la cola y 20% difusos. Es raro, pero pudiera haber. Produce una gran fibrosis y el pronóstico es malo. Pronóstico parece, a pesar de las terapias que hay ahora, bueno. Estos son quistes mucinosos, varios, no uno, sino una multiplicidad de quistes que están llenos de moco, por eso que brilla mucho ahí, quistes páncreas. Y el carcinoma de cabeza del páncreas. Que vamos a renovar estas fotografías porque en esta semana, en este año, tenemos, porque ya los cirujanos van aprendiendo más, ahí llegan cirujanos oncólogos, la técnica se va depurando, hay mejores instrumentos, etc. Y estamos operando mucho páncreas también. Y ahora tenemos como 3, en este año tenemos como 3 o 4 páncreas operados también por carcinoma de páncreas. Y se ve esta masa. Siempre les digo,
distinto la forma, el color, la textura que el parénquima donde nace. Este es el aspecto normal, debería ser el páncreas, y es de la masa tumoral. Y esta es la vía biliar, parece. Que uno de los problemas que tiene, y desgraciadamente, tumor de páncreas, y si el 60% de los tumores de páncreas están en la cabeza, una de las manifestaciones primarias, porque el desgraciado crece y no da morir, cuando se obstruye. Comenzar a investigar, vesícula abierta no hay nada, van al páncreas y ahí está el tumor. Y cuando avisa, desgraciadamente para el caso del páncreas, y en cabeza del páncreas, peor si está en cuerpo o en colon, porque no avisa. Eso solamente cuando hay metástasis. El pronóstico es ominoso cuando el tumor es muy grande o ya ha dado metástasis. Y biológicamente, todos los tumores tienen un patrón de crecimiento y tienen una suerte por el hecho de ser ellos. No es lo mismo un carcinoma epidermoide de piel que un carcinoma epidermoide de pulmón o un carcinoma epidermoide de margen anal o de cuello uterino o de vagina o de pene. La historia natural de cada una de las neoplasias, inclusive teniendo un origen similar, es distinta. Y de los tumores más desgraciados que pudiera haber, están o los del hígado, el hepatocarcinoma o los carcinomas de páncreas. Menos mal no son tan frecuentes, pero el pronóstico es pobre, es ominoso. Hasta aquí llegamos, muchachos. Les dejo la clase de hepatitis ahí para que la revisen, porque todavía ya me cansé.